La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta oportunidad, hermanos, tocaremos el tema la restauración del pueblo de Israel. ¿Por qué en estos tiempos los israelitas? ¿Cuál es el sustento de la Sagrada Escritura que nos muestra? Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 y 15, que Dios va a restaurar lo que pasó en esos tiempos, porque todas las cosas fueron hechas por pacto perpetuo. Por tanto, Dios restaurará en estos tiempos. Eclesiastés 3, 14 y 15. Eclesiastés 3, 14. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Quiere decir que todo lo que Dios ha hecho, ha mandado los mandamientos, su pueblo ha establecido, eso es perpetuo. Por algo dejó escrito para siempre, inviolable, incambiable. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. De tal manera lo que está escrito no hay cómo añadir ni quitar. De ello no se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Dios ha hecho para que el ser humano tema a Dios. Versículo 15. Aquello que fue, ya es; lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios tiene que restaurar lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos 21. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos 21. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de los santos profetas que han sido desde el principio o del siglo. De tal manera, en la Sagrada Escritura Católica dice: el Padre quedará en el cielo, Jesús quedará en el cielo para que el Padre restaure todas las cosas en la tierra. Hoy vemos la restauración de lo que Dios habló por la boca de los santos profetas, que desde antes hablaron de esta restauración. Y Dios restaurará lo que pasó. Nuevamente pondrá en vigencia sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos para el pueblo gentil que espera la segunda venida de Jesús. Libro de Hechos, capítulo 15, versículos 14, 15, 16 y 17. Hechos, capítulo 15, versículos 14, 15 y 16. Dios restaurará de los gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 14 al 17. 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. Para esta restauración, Dios tomará a los gentiles. Por ello, la congregación israelita de Nueva Pacto Universal nace en el Perú. Tiene un año en que Dios levantó en el año 1968, bajo el fundador guía, el hermano Ezequiel Ataucusi Camonal, para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, Dios levantaría su restauración de los gentiles. Versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Quiere decir, todos los profetas hablaron de esta restauración. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar. En este final de los tiempos, Dios tiene que restaurar a su pueblo Israel la habitación de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Quiere decir, todo el mundo busque a este pueblo restaurado, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado en mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Este es plan divino, propósito de Dios, como está escrito, no es de los hombres. San Lucas capítulo 2, versículos 32. San Lucas capítulo 2, versículo 32. Luz para ser revelada a los gentiles, que esta restauración del pueblo del Señor va a ser como una luz a todos los gentiles. Gentiles son personas que no habíamos conocido a Dios, ni pensamos tener a Cristo en nuestro corazón, ni conocer a Jehová nuestro Dios. Y la gloria de su pueblo Israel, Dios va
gloriarse en el pueblo de Israel espiritual. Para esto, antes de la segunda venida de Jesús, tiene que venir un restaurador, del cual habló Jesús. San Mateo capítulo 17, versículos 11. San Mateo 17, 11. Mateo 17, 11. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. De tal manera que Jesús habló de esta restauración, que vendrá Elías primero y restituirá todas las cosas, o restaurará, restablecerá el reino de Israel en la tierra, el pueblo de Israel en medio de la humanidad. Para esto vendría Elías. Elías en verdad vendrá. San Marcos capítulo 9, versículos 12. Marcos capítulo 9, versículos 12. Lo que nos indica el Señor, que tiene que venir Elías. San Marcos 9, 12. San Marcos capítulo 9, versículos 12. Dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas, como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. De tal manera que Elías tenía que venir a restaurar todas las cosas. Pero en verdad vendrá Elías. San Lucas 1:17, la aclaración: vendrá con la virtud y poder de Elías para restaurar el pueblo de Israel. San Lucas 1:17. San Mateo 17:11 y San Marcos 9:12, que vendría Elías y él restituiría o restauraría todas las cosas, recobraría como Dios manda. Luego dice en Lucas 1:17, porque él irá delante de él, quiere decir, delante del Señor tiene que venir alguien antes de que Jesús se muestre al mundo, con el espíritu y virtud de Elías. Quiere decir que cuando Jesús dijo vendrá Elías, se refería que va a venir con el espíritu de Elías. Y cuando hacemos un análisis de la escritura, Elías, ¿qué fue? Elías fue profeta, Elías fue sacerdote, Elías hizo milagros, sanidades. Entonces esa virtud va a volver en estos tiempos. Se va a restaurar el pueblo de Israel con la virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a enseñar prudencia, a enseñar las normas de Dios, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Quiere decir, este restaurador va a preparar el camino para la segunda venida de Jesús, así tan igual como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Antes que Jesús se muestre al mundo, San Juan Bautista preparó el camino. Hoy vendrá, como dijo Jesús, Elías, un profeta, un sacerdote que establecería las ordenanzas, la construcción del templo y su altar. Esto es lo que quiere decir, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías. De tal manera vendría con el espíritu y virtud de Elías, porque Elías fue profeta y al mismo tiempo sacerdote, que ofreció ofrenda al Señor cuando se presentó contra los profetas falsos de Baal. Entonces, de esta restauración del pueblo de Israel, los discípulos de Jesús sabían perfectamente. Le preguntaron a Jesús, después que resucitó Jesús, le preguntaron si restauraría con su resurrección, y Jesús dijo: hay un tiempo establecido por mi Padre. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículo 6. Los discípulos sabían perfectamente de esta restauración del pueblo de Israel de los gentiles. Por eso le preguntaron a Jesús cuando resucitó. Hechos 1:6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?
le preguntan a Jesús. Y Jesús les dijo: no toca a vosotros saber. O sea, al tiempo antiguo no les tocaba saber, sino les tocaba saber a los israelitas espirituales de los gentiles. Repito la lectura. Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto está en el tema de los tiempos. ¿En qué tiempo restauraría? Esto está más adelante en el tema de los tiempos. Se darán cuenta el tiempo cronológico, donde apuntala al año 1968, tanto en el oriente como en el occidente. Luego indica Isaías esta restauración del reino de Israel. Israel restauraría como siervo. Isaías capítulo 49, versículos 3 y 6. Isaías 49, 3 y 6. Versículo 3. Díjome: mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. Entonces Dios va a levantar a un israelita primero y le va a enseñar todas las cosas. Versículo 6. Dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. Quiere decir, el pueblo de Israel está disperso en todo el mundo. Dios tiene preparados todos sus pueblos. Por eso dice: para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud o la salvación hasta lo postrero de la tierra. De tal manera, por medio de Israel, el mundo será restaurado, restablecido por Dios. Ese es el plan del Señor. De esto también habló el apóstol San Pablo en la carta a Romanos capítulo 11, versículos 26. No solamente el profeta Isaías habló de la restauración, no solo Jesús, sino que también el apóstol San Pablo. Romanos 11, 6. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Quiere decir, al pueblo de Israel alcanzarán la salvación. De los gentiles, no se olviden esto. Vendrá de Sión el libertador. Quiere decir, Sión irradiará la enseñanza. Él será el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, quiere decir el pecado, y luego conocerán a Dios. Y el que se levantará a esta restauración será nuevamente de la raíz de Jesé, de esa descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Romanos capítulo 15, versículos 12 y 16. Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Jesé. Jesé fue padre de David. Entonces, de esa misma estirpe, de esa misma descendencia, levantaría un israelita en el medio del mundo. Y el que se levantará a regir los gentiles, quiere decir, para enseñar a los gentiles, de lo que no éramos pueblo, llegaremos a ser pueblo del Señor. Y los gentiles esperarán en Él. Solamente el mundo está esperando predicar. El que es de Dios será llamado por Dios, si el corazón es sincero. Por eso dice, otra vez dice Isaías: estará la raíz de Jesé, el que se levantará a regir los gentiles. Quiere decir, se va a ser levantado del pueblo gentil, el pueblo de Israel, de esta restauración. Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que el pueblo de Israel espiritual viene a ser ministro de Jesucristo. Este ministerio alcanzó a alguien y es ministro de Jesucristo, el que preparará el camino para la segunda venida de Jesús, ministrando el evangelio de Dios,
administrando como Dios manda, y la ofrenda de los gentiles que iban a hacer esta ofrenda en estos tiempos es agradable por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pueblo de Israel no está haciendo ofrendas lejos de la Escritura, sino como Dios manda. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. También Juan el teólogo vio de este restaurador, Apocalipsis 12, 5. Y ella parió un hijo, quiere decir, entre el mundo de su iglesia, de la grey de Dios, va a ser levantado un varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, quiere decir, el mundo va a ser corregido como Dios quiere. Y su hijo fue arrebatado para con Dios a su trono. Dios arrebata a alguien de en medio de la humanidad para enseñarle sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Por esto dice Jeremías 33, 14, 15, 16, 18. En aquellos días y en aquel tiempo haré renacer a David un pimpollo renuevo. Luego no faltará varón en la presencia de Dios que haga las ofrendas del Señor. Esto nos muestra libro de Jeremías. También habla de esto restaurador. Jeremías 33, 14, 15, 16 y 18. De tal manera claramente expresa también Jeremías, no solamente Juan el teólogo, no solamente Pablo, no solamente Jesús habló de este restaurador. Jeremías también dice 33, 14, 15, 16 y 18. 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que yo confirmaré la palabra buena, quiere decir los 10 mandamientos, que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, para estos tiempos. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo, renuevo, brote. Recordemos que en el año 586 a.C. fue cortado con el último rey Sedecías, llevado a Babilonia. Cuando Jesús predicaba, la gente pensaban, los israelíes pensaban de que Jesús iba a ser su rey. Cuando le pusieron, él venía en una asna. Y ellos dijeron, no soy rey para ustedes. Ya mi Padre ha dispuesto un tiempo, decía. Entonces, de ello brotará un pimpollo, un brote de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, quiere decir, dará conocimiento. Juicio quiere decir algo razonable, una explicación correcta, sin equivocación alguna. 16. En aquellos días, está hablando para el futuro, Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que le llamarán Jehová justicia nuestra. Habrá justicia en la tierra. 18. Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón en mi presencia que ofrezca holocaustos y encienda presentes y haga sacrificio todos los días. De tal manera que este reino, este establecimiento tiene que ser un pueblo sacerdotal. Por eso dice Jeremías 30, 18, de que cuando esto acontezca, se establecerá el templo según su forma. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago subir la cautividad de las tiendas de Jacob. Dios hará subir la cautividad que estuvo disperso este pueblo de Israel en todo el mundo, y de las tiendas tendrá Dios misericordia. La ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma en estos tiempos de la restauración. Como también nos habla el profeta Daniel en el capítulo 12, versículos 13, donde nos menciona que nuevamente tiene que ponerse en vigencia lo que Dios habló. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 13. Daniel 12, 13. Y tú irás al fin, quiere decir en el fin de los días, la restauración, y reposarás
y te levantarás en tu suerte en el fin de los días. De esto habló Jesús también en San Mateo, donde dice: la reina del austro se levantará con juicio en esta generación. Eso nos habla en San Mateo, que la reina del sur se levantaría con juicio con esta generación, vendría de los confines de la tierra. San Mateo capítulo 12, versículos 42, 41, 42 dice, 42, San Mateo 12, 42. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. De tal manera está hablando Jesús en San Mateo 12, 42, que tenía que levantarse la reina del austro. No es que sea mujer, es un varón que está sujeto a las normas de Dios. Y él edificaría el templo. Zacarías capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Que por mandato divino de Dios sería establecido y construido el templo de Dios, y sería sacerdote en su solio el restaurador, tal como decía en Mateo 17, 11, con Elías que fue sacerdote. Libro de Zacarías 6, 12, 13. Zacarías 6, 12. Y les hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: y aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo. Repito, el brote de lo que Dios tenía que restaurar, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Dios. Significa que el restaurador pondría en vigencia el templo de Dios. Él edificará el templo de Jehová, que les daría a conocer cómo es un verdadero templo y su altar. Llevaría gloria, la gloria del Espíritu Santo, y se asentará y dominará en su trono. Será sacerdote de Dios, quiere decir, será rey y sacerdote en la tierra, que alcanzará la orden de Melquisedec. Y de paz entre ambos, va a ser el pacificador para el mundo entero. 15. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. De tal manera que por mandato divino de Dios será esto. ¿Y cómo es el templo? Apocalipsis 11.1. Apocalipsis 11.1. En Zacarías dice: edificará el templo. ¿Qué quiere decir templo? Nos explica Juan el teólogo qué es templo. Apocalipsis 11.1. Me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. La edificación del templo es que tenía que el templo tener un altar del holocausto. Eso es lo que se está realizando en este final de los tiempos por mandato divino. Esto no se está haciendo por el pecado, sino se está haciendo por ofrendas voluntarias. Dios le dio las ordenanzas a alguien el día en que sería hecho. Ezequiel capítulo 43, versículos 18. Ezequiel 43, 18. Hemos visto que el restaurador edificará el templo y su altar. ¿A quién le fue dado esta ordenanza? Ezequiel 43, 18. Díjome: hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, estas son las ordenanzas del altar el día en que será hecho, o sea, ejecutado, para ofrecer sobre él holocausto. La palabra holocausto proviene de dos voces: holo y causto, del todo quemado, porque el cuerpo de Jesús no fue holocausto, sino fue una ofrenda que él murió en la cruz. Entonces, a alguien Dios facultó esta ordenanza para hacerse en este final de los tiempos. Luego, observemos en Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5, que el pueblo de Israel volvería en el fin de los días a hacer las normas de Dios. Escuchemos la lectura, Oseas 3, 4 y 5.
Subrayando la lectura Oseas 3, 4 y 5. Muchos días estará los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin el sacerdote, quiere decir príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin epol, sin teraprín. Son los ornamentos del santuario que tienen que recobrarse poco a poco. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ha llegado este tiempo de la restauración de los hijos de Israel, que Dios tomará de todo el mundo y hará una sola nación. Ezequiel 37, 21, 22, 24 y 26. Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37, versículos 21, 22, 24 y verso 26. Ezequiel 37, 21, 22. Les dirás, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de todas las gentes a las cuales fueron. Entonces el pueblo de Israel va a ser como la arena del mar. Todo aquel que es consciente y reconoce a Dios será un pueblo de él. Y los juntaré de todas partes, de todas las congregaciones, de todas las iglesias. Traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra. En los montes de Israel un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán divididos en dos naciones. Habrá un solo pastor. Dios será el pastor y Cristo el pastor. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos serán un pastor. Andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán, las pondrán por obra. De tal manera este hecho se va a cumplir. 26. Concertaré con ellos pacto de paz perpetuo. Pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. De tal manera que el pueblo de Israel hará un pacto perpetuo. Y para ser israelita, ¿qué necesita? Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, solamente necesita prestar atención y guardares mi pacto. Cuando uno escucha y obedece, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De Dios son todas las cosas. Cuando la persona presta atención y obedece, como está escrito, será un pueblo especial. Tendrá muchas bendiciones, tanto espiritual y material. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. El pueblo de Dios tiene que ser sacerdotal, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando prestas atención, oído y practicas, llega a ser israelita. Romanos capítulo 9, versículos 4, 6 y 8. Los israelitas les es dado nuevo pacto. Los israelitas les es dado la ley y el culto y las promesas. A ellos les pertenece. Romanos capítulo 9, versículo 4, 6 y 8. Romanos 9, 4. ¿Qué son israelitas? De los cuales es la adopción. Somos israelitas por adopción, no carnalmente. Por medio del Espíritu Santo nos adopta. De lo que no éramos israelíes, llegamos a ser israelitas. La gloria quiere decir el derramamiento del Espíritu Santo. El pacto quiere decir el nuevo pacto. La data de la ley, la enseñanza, la irradiación y el culto y las promesas pertenecen a los israelitas. Versículo 6 de Romanos 9, 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham todos son hijos, mas en Isaac será llamado simiente. Quiere decir,
no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Quiere hacer entender Dios, los israelitas no son carnales, no son humanos. No es porque procedan de una descendencia humana, sino que por fe, por la obediencia alcanzaremos esta ciudadanía de ser israelitas, de recibir el Espíritu Santo, ser adoptados por Dios como hijos, y por la obediencia de los mandamientos. Y le es dado el culto, las promesas. Hemos visto, pues, amados hermanos, la restauración del pueblo de Israel. Queda en ustedes escuchar y hacer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Amén.